Nombre del Señor. Quisiéramos, hermanos, seguir compartiendo con ustedes este tema, dejando todo lo que me impide tener una adoración verdadera, en espíritu y en verdad. Vamos a leer en el libro según San Juan, capítulo 4, versículo 23, y dice así: en el nombre de Jesús, más la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que tú estés dirigiéndonos, continúe guiándonos, sosteniéndonos, y que tú estés quitando todos nuestros pecados, Señor, nuestras imperfecciones, Jehová, mi Dios. Padre, porque al presentarme delante de ti, Señor, humildemente, queremos que sea tú que hables, Señor, mi Dios, que seas tú, Señor, que esté hablando a cada corazón, porque necesitamos escuchar palabra tuya y no palabra de hombre, Señor. Yo nada puedo hablar, nada puedo decir, nada puedo enseñar, Señor, si no eres tú, Espíritu Santo, a través de mí. Por eso te pido, Señor, que tú me uses como nunca antes a la gloria tuya, Señor. Que tu nombre sea glorificado, que los oyentes, cada hermano, hermanas, amigos puedan ser edificados por tu palabra, Señor, y puedan conocer tu palabra, que tú nos estés dando la sabiduría y el entendimiento, Señor, y que podamos aplicarla, Señor, y darle seguimiento, Señor, mi Dios, y una respuesta positiva, Señor, a ese llamado que tú nos estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiéramos, hermanos, que cuando no se escuche, ustedes escriban. Romer va a estar pendiente porque a veces puede ser que se nos vaya el audio por las redes, por el mismo internet. Bien, entonces continuamos analizando este punto. Continuamos analizando este punto con relación a el tema que hemos tratado, que empezamos la semana pasada, dejando todo lo que impida a tener una adoración en espíritu y en verdad. Y estábamos analizando el Salmo, en base, también tenemos base bíblica, el Salmo 32. Vimos algunos versículos la semana pasada, y también especialmente estamos concentrados en Juan capítulo 4, versículos del 1 al 42. Y estuvimos viendo muchas cosas interesantes en la semana pasada. Pero antes de introducir directamente al texto, quiero recordarles que este evangelio fue escrito por el apóstol Juan, como nos habla la misma escritura, como se revela en la misma escritura. Y fue escrita alrededor del año 85. Hay muchos estudiosos, todavía están en contradicción, ay Dios mío, no se han puesto de acuerdo, porque algunos entienden que Juan se escribió primero que Apocalipsis, y otros dicen que Apocalipsis se escribió primero, pero realmente no importa cuál se escribió primero, lo importante es que tenemos la escritura certera en nuestras manos. El tema de este evangelio es conocer a Dios creyendo en Jesucristo. Y tenemos, por tanto, algunas palabras importantes, palabras claves, como es creer, dar testimonio, como es vida, que se utiliza mucho en este pasaje. El propósito de la escritura, en un sentido de ampliar, es amplio. Juan escribe el evangelio para proveer a los cristianos de la provincia de Asia, actualmente es Asia Menor,
de un conocimiento completo de la vida y el ministerio de Jesucristo. Más específicamente, escribió para conducir a sus lectores a un énfasis sólido sobre la base de la palabra y la obra de Jesús, y con el propósito de que tuviéramos vida en su nombre, como dice en el mismo capítulo 20, versículo 31. En estos pasajes nosotros vamos a estar observando, hemos observado, como esta es la segunda parte, los versículos del 1 al 6, donde Jesús en el versículo 1, cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Recuerden que estábamos hablando que Jesús, al entender por obra divina de que los fariseos estaban incómodos y querían exterminar, querían acabar con la vida de él, y aún Jesús iniciando su ministerio, Jesús vio propicio de ir otra vez a la región de Galilea. Recuerden que él había salido de Galilea. Él está, y cuando vemos los capítulos anteriores, especialmente el capítulo 2, vemos que él estuvo allá y salió de allá, pero volvió otra vez porque no era el tiempo de él darse a conocer abiertamente entre la multitud, porque él estaba iniciando su ministerio. Y por eso él volvió otra vez a Galilea, y allí entonces se realiza esto. En el camino que él volvió a Galilea fue donde él llegó a un lugar, a una región, se llaman el monte Gerizim, que es el monte en Samaria, es un monte sagrado, donde allí también estaba una aldea, una región de Samaria llamada Sicar, que allí estaba el pozo de Jacob, y es donde allí donde se trata, o donde realmente se presenta este cuadro, este acontecimiento tan importante, tan interesante que hemos estado viendo. Y vimos que cuando él llega allá, él llega cuando se produce esa conversación, ese encuentro entre la samaritana y él, eran aproximadamente las 12 del día, donde él estaba cansado del camino, donde él estaba sediento de agua, que ahí hablábamos de que realmente se ve la doble naturaleza de Jesús, la naturaleza humana que él siempre tiene necesidad, padece, y también la naturaleza divina, que tiene la doble naturaleza. Eso es uno de los temas más controversial que ha sido en toda la historia del cristianismo, la doble naturaleza de Jesús, y especialmente en los primeros siglos de la era cristiana. Y allí entonces se encuentra, estando él allí descansando, llega una mujer samaritana. Recuerden que hablábamos también sobre que esta mujer, las personas que iban a esa hora eran personas de una reputación un poco dudosa, y que iban especialmente esa hora porque era la hora donde menos personas frecuentaban, o menos personas iban a traer, a buscar agua. Por tanto, era la mejor hora para ellos a poder ir y no tener que toparse con gran parte de la población que quizá la conocía a esa mujer. Y vemos allí esa conversación que Jesús tuvo con ella, donde los versículos del 7 al 15 habla, donde Jesús le pide agua a ella. Ella se sorprende por esa petición, donde Jesús le presenta y le oferta a él el agua de vida, el Espíritu Santo, donde le oferta el arrepentimiento, donde ella no va a volver otra vez a tener la necesidad de vivir esa vida que ella
había estado viviendo, y él le dice que si él le da de esa vida, de esa nueva vida que él ofrece, no solamente a ella, sino a todos, no vamos a tener otra vez la necesidad de volver a tener sed material, de volver a tener esas ansias materiales que nos llevan a nosotros, nos arrastran a nosotros en ese camino de pecado. Y todas esas cosas lo estuvimos viendo allí. Y estuvimos viendo también cómo Jesús la expone a ella y le presenta todo lo que es la vida de ella en los versículos del 16 en adelante, cómo Jesús le dice a ella su vida, cómo ella estuvo, o estuvo manejándose de que tuvo 5 maridos y que el que tiene ahora no le pertenece a ella. Y vemos eso, algo tan interesante, porque realmente estuvimos hablando allí que ante la presencia del Señor, ante el Señor, nosotros estamos expuestos, no podemos esconder nada del Señor, porque Él todo lo sabe y lo conoce. Y hablábamos también que en los versículos 20, 22, que Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben, pero ustedes los samaritanos adoran lo que no saben, pero nosotros los judíos sabemos a quién adoramos. Y ahí fue donde nosotros nos quedamos, en esa parte donde Jesús se le está hablando a ellos de que ellos tenían una adoración ignorada, una adoración incompleta, porque recuerden que habíamos hablado de que los samaritanos solamente habían tomado como libros sagrados los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Ellos habían solamente tomado el Pentateuco, como le llaman, los 5 libros que se le atribuye a Moisés, y sin embargo habían dejado a un lado los profetas, todo el mensaje de los profetas, los libros sapiensales, todo lo habían dejado a un lado, los salmos también, ellos estaban incompletos. Y por eso entonces Jesús le dice a ellos que ellos adoran lo que no saben, porque la adoración de ellos le faltaban muchas cosas interesantes. Y estuvimos hablando en base a esto que nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nosotros podemos adorar o podemos caer en el error de adorar ignorando también esos principios bíblicos que nos hablan también algunos autores. Los samaritanos tenían un culto que era selectivos. El culto selectivo es lo que ellos tomaban, lo que le interesaban de la escritura del culto, y lo otro que no le interesaban, entonces ellos lo dejaban, y eso lo vimos también la semana pasada. También ignoraban, tenían un culto ignorante, porque no tenían toda la verdad. Para uno poder ser adorador tiene que conocer todo del Señor, no conocer una parte. Y también ellos adoraban de una manera supersticiosa, porque también ellos agregaban y tenían otra forma o otros elementos de adoración que lo convertía en el culto del Señor en ídolos, lo convertía en un culto falso. Y entonces llegamos al versículo 23. En el versículo 23, que es donde vamos nosotros a continuar este tema muy interesante y, para gloria del Señor, muy edificante, todo lo que hemos visto. Y quisiera invitarle para que la semana, para que vean entonces también el mensaje de la semana pasada, para que podamos conectar. Bien, dicho esto, entonces en Juan 4:23, entonces Jesús le dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre
esto implica que habían adoradores que no eran verdaderos, es decir, que no adoraban a Dios en una adoración genuina. Y Jesús se refería a ellos mismos, de que la adoración de ellos era una adoración incompleta, como hablábamos la semana pasada. Pero esto también tenemos que nosotros meditar y quizás hacernos la pregunta a nosotros, si nuestra adoración que estamos realizando agrada a Dios. Si nuestra adoración a Dios es una adoración genuina, si todo lo que nosotros hacemos, cómo vivimos, cómo nos comportamos, lo que hablamos, cada una de esas cosas, puede el Señor sentirse alegre, puede el Señor sentirse regocijado de nosotros porque nosotros le manifestamos o somos ejemplos en cuanto a eso. Los que agradan a Dios le adoran en espíritu, lo que significa que la adoración surge y se expresa por medio del espíritu humano. Y esto es importante que nosotros entendamos esto. La adoración viene y se hace a través del espíritu y del espíritu humano. Es decir, perdonen, hermano, ustedes saben que estamos en vivo aquí en la casa y esta clase de bulla siempre sucede. Entonces decíamos que lo que agrada a Dios, lo que adoran a Dios, lo que agradan a Dios, le adoran en espíritu, lo cual significa que la adoración surge y se expresa por medio del espíritu humano. Esta adoración nace en el recinto más interior del alma y se rinde a Dios como un servicio espiritual, como nos habla en Romanos 12:1. Ciertamente el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y nos guía en la adoración, como habla Romanos 8:26. Pero el espíritu aquí se refiere a espíritu humano, no al Espíritu Santo, sino al espíritu humano. Es decir, que para que haya adoración hacia Dios, debe por obligación ser una persona, no una cosa o cosas, objetos, materiales. No, debe ser una persona. Porque la persona, el ser humano es el que tiene espíritu y es el que es a través del espíritu que uno puede adorar a Dios. Lo exterior y lo material puede facilitar la adoración, pero lo que importa a Dios es la condición del corazón y el espíritu del adorador. Eso es lo que a Dios le interesa y le importa, que mi espíritu esté dispuesto a adorarle, dispuesto a rendirle a él esa adoración, pero que también mi corazón, mi ser, tenga la misma intención, tenga la misma intención de postrarme. Y esto es algo también que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque muchas veces se confunde lo que es la adoración. Lo exterior y lo material puede facilitar la adoración, pero lo que importa a Dios es la condición del corazón y espíritu del adorador. La música como tal no tiene nada que ver con la adoración. La música no puede producir la adoración, aunque ciertamente puede producir emoción, porque recuerden que la adoración se produce en espíritu, o sea, la verdadera adoración en espíritu y en verdad, estamos hablando de lo que dice aquí la Biblia, la adoración. La música no puede producir la adoración, aunque ciertamente puede producir emoción. La música no es el origen de la adoración, pero puede ser la expresión de ella.
No mires a la música para inducir tu adoración. Mira la música simplemente como una expresión de eso que es inducido por un corazón que es cautivado por las misericordias de Dios y obedientes a sus mandamientos. Lo exterior, no lo material, puede facilitar la adoración, pero lo que importa a Dios es la condición de nuestro espíritu. Los templos, los lugares sagrados, como Jerusalén, donde estaban los judíos y donde Jesús le dice que los judíos sabían dónde se adoraba, que era en Jerusalén, pero Jesús le dice, pero Jesús le está diciendo a ellos que aún ni en Jerusalén, ni en el monte Jurisim, que era el monte sagrado que tenían los samaritanos, y donde los samaritanos entendían que allí era también donde ellos debían de adorar. Por eso habían dos lugares de adoración. Y por eso Jesús le dice, ni allá ni aquí es la verdadera adoración. Y va a venir tiempo cuando ni allá ni aquí van a poder adorar. Y Jesús entonces está hablando que ni el templo ni los lugares sagrados como Jerusalén ni Jerezín, juntamente con los utensilios artesanales y ritos religiosos, no son esenciales para la adoración que le agrada a Dios, la adoración genuina. Inclusive, todo esto pueden distraer de la verdadera adoración verdadera. En verdad, la palabra en verdad que Jesús dice que van a adorar en verdad, en el Nuevo Testamento, se refiere a lo que es realidad en contraste con la mera apariencia o lo opuesto a la falsedad. La palabra verdad es un atributo esencial de Dios y Jesús pudo decir, yo soy la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, en Juan 14:6. Además, en el Antiguo Testamento, este término lleva el sentido de felicidad, de confiabilidad y de seguridad. En este texto, Jesús se refiere a la revelación de Dios que se manifestó principalmente en la persona de su Hijo como la verdad. Para nosotros, verdad es la revelación de la persona de Dios y de su voluntad para el hombre, y esta se encuentra obviamente en las Sagradas Escrituras. Para agradar a Dios en la adoración, uno debe concentrarse, conectarse, conocer tal cual se revela la Biblia, y debe saber cuál es su voluntad general y particular para nosotros. Porque dice la misma palabra, porque tales adoradores es los que pueden adorar al Señor, porque también el Padre busca esos adoradores. Esta frase presenta un concepto completo, nuevo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los idólatras en aquella época siempre, cuando iban a adorar a los dioses paganos tenían que esperar pasivamente que sus súbditos fueran se acercaran y le adoraran. Ellos, los dioses estaban esperando que iban a adorar. Sin embargo, Jesús está hablando la diferencia que hay, que Dios se reveló a través de su escritura, y él está buscando entre la humanidad una clase particular de adoradores, los que le adoran en espíritu y en verdad. La naturaleza de la adoración cristiana es de adentro hacia afuera, y tiene dos cualidades muy importantes, y esta cualidad la vamos a ver. La vamos a ver. Estamos en estos dos versículos, en estos varios versículos 23 y 24. 23 y 24. Estamos analizando estos dos versículos para que estemos contextualizados. Adorar en el espíritu
Adorar en el espíritu no tiene nada que ver, entonces hablamos también con la postura física. Tiene que ver con lo más hondo de nuestro ser y requiere de tres características sumamente importantes para esto. Número uno, la persona que adora para adorar en el espíritu, debe primero ser una persona que haya nacido de nuevo. Nadie puede adorar a Dios en el espíritu si no conoce a Dios, si no tiene esa relación con Dios. No puede adorar en el espíritu. Si no tenemos el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, no podemos responder a Dios en adoración porque no lo conocemos. Uno de los tantos versículos, por ejemplo, que nos habla en Primera de Corintios, capítulo 11, nos dice, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Y dónde habita el Espíritu de Dios? En cada hombre y mujer, en cada corazón de hombre y mujer que ha confesado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Esos son los que están calificados, esos son los que pueden adorar a Dios en el Espíritu. Porque hay mucha adoración. Por ejemplo, los samaritanos adoraban a Dios, pero no lo podían adorar en el Espíritu. No podían adorarlo, no podían tener una adoración genuina, verdadera, completa, como Dios manda. ¿Por qué? Porque les faltaba algunas cosas, algunos conocimientos, el conocimiento completo de quién es Dios para poder tener una adoración completa. Y eso es importante. El Espíritu Santo dentro de nosotros es quien vigoriza la adoración, porque en esencia está glorificando a sí mismo y toda verdadera adoración glorifica a Dios. En segundo lugar, adorar en espíritu requiere de una mente centrada en Dios y renovada por la verdad. Lo primero es que para poder adorar a Dios, tener una adoración en espíritu, debe de nacer de nuevo, de ser cristiano. Y lo segundo es que debe de tener una mente centrada en Dios y renovada por la palabra de Dios. Renovada por la palabra, por su palabra, por la Biblia. Pablo nos exhorta, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice allí la exhortación de Pablo: presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Solo cuando nuestra mente deja de estar centrada en las cosas materiales para centrarse en Dios, podemos adorar a Dios en espíritu. Distracciones de todo tipo pueden inducir nuestra mente cuando tratamos de alabar y glorificar a Dios, dificultando nuestra verdadera adoración. En tercer lugar, solo podemos adorar en el espíritu si tenemos un corazón puro, abierto y arrepentido hacia el Señor. Cuando el corazón del rey David, por ejemplo, podemos ver en 2 de Samuel 11, estaba lleno de culpa por sus pecados con Betsabé, se dio cuenta de que no podía adorar a Dios por toda esa culpa. Y eso lo podemos ver en el Salmo 32, que es parte también del Salmo que nosotros tenemos como base, Salmo 32, 3 y 4. Se sentía que Dios estaba lejos de él y gemía todo el día, sintiendo que la mano de Dios se agravó sobre él. Pero cuando confesó su pecado, la comunión con Dios fue restaurada. Le brotaban la adoración y la alabanza. Comprendió que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Por eso es que el adorador debe tener un corazón limpio ante la presencia del Señor. Dios es espíritu.
no está limitado a cosas y por tanto el dar culto a una imagen es un absurdo, un insulto a la verdadera adoración a Dios. Si Dios es espíritu, no está limitado a lugares. Por tanto, limitar el culto de Dios en Jerusalén o en otro sitio es poner un límite a alguien que es tan poderoso y que su naturaleza es grande. No puede ser. La alabanza y la adoración a Dios no puede provenir de un corazón lleno también de pecados inconfesos. La verdadera adoración a Dios es la que nosotros realizamos con ese corazón ya arrepentido, con ese corazón ya conociendo su palabra. Es interesante que la adoración en verdad, que es la otra de las cualidades que debe tener los verdaderos adoradores. Recuerden que estamos tratando todo esto y que a medida que vayamos tratando todas estas cosas, nosotros tenemos que ir dejando, pensando todas las cosas que nosotros tenemos, que puede ser que no podamos tener esa adoración genuina como el Señor nos manda, como estamos tratando en este tema, dejando todo lo que impide a tener una adoración verdadera en espíritu y en verdad. Toda adoración es una respuesta de la verdad de Dios. Jesús dijo a su Padre, tu palabra es la verdad, en Juan 17:17. Para adorar verdaderamente a Dios debemos comprender quién es y lo que ha hecho. Y el único sitio donde se ha revelado y que podemos entender quién es Dios es únicamente la Biblia. No son en experiencia vivida por personas que dicen que han visto, que han oído y que saben cómo es la cosa. No es en la Biblia que podemos únicamente conocer el propósito, la revelación de Dios. La adoración es una expresión de alabanza desde lo más hondo de nuestro corazón a un Dios que es comprendido a través de su palabra. Si no tenemos la verdad de Dios, no conocemos a Dios y no podemos adorar verdaderamente a Dios. Lo importante es que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Por tanto, un corazón, un adorador, para adorar al Señor no necesita de nada material, no necesita estar en un lugar específico, en el templo o en un monte como Jesús le dijo a ellos. No necesita nada de eso. Lo que necesita tener es el corazón, él es el espíritu dispuesto y un corazón contrito y humillado, inclinado a Dios para adorar a su Dios. No sé si ustedes me están entendiendo lo que estamos explicando, lo que Jesús se le está diciendo a ellos. Es decir, hermano, no podemos sentirnos mal porque no vamos al templo a adorar, porque tenemos 2 meses o 1 mes que no adoramos, porque que sí, que entonces van a abrir y que yo no voy a poder ir y que entonces no. Por eso que el mismo Jesús está hablando, que los que le adoran a él lo van a adorar en espíritu y en verdad. Y cuando él le dice a ellos de que va a venir el tiempo que no van a poder adorarlo ni allá ni aquí, él está hablando de que no necesita nada material, y está también hablando de una profecía de que se cumplió en aquella época donde Roma arrasó con Jerusalén, con Samaria, con el templo. Entonces ellos no tenían dónde adorar. ¿Dónde iban a adorar? Ellos estaban mal porque entonces no tenían dónde adorar, porque pensaban que únicamente en el templo era donde se podía adorar al Señor. Y el Señor está diciendo aquí que no, que la adoración genuina se da cuando nosotros tenemos ese corazón humillado ante él, dispuesto a rendírselo al Señor, y ese espíritu también inclinado hacia Dios.
Por tanto, esta enseñanza es muy importante para todos nosotros. Es que para adorar a Dios no necesitamos de cosas materiales, no necesitamos estar en un lugar, en el templo o en un lugar específico, no necesitamos ni siquiera tener música, aunque la música nos puede ayudar, tal vez nos puede motivar, pero no es la adoración. El templo, la cosa física, nos puede tal vez ayudar a sentirnos quizás seguros en la adoración, porque estamos en un lugar donde quizás nadie vaya a molestar, puede contribuir para ayudarnos para cierta cosa, pero no es la adoración en sí. La adoración en sí es la que hacemos con nuestro espíritu y nuestro corazón cuando lo rendimos ante el Señor y tiene esas cualidades que nosotros hablamos. Le dijo la mujer: Señor, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que Jesús estaba hablando con la mujer. Sin embargo, ninguno le dijo qué cosa estaba hablando o le preguntaba. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No seréis esto el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él donde estaba Jesús. Aquí cuando Jesús le explica a ella este tema, y es interesante porque este tema de adoración es un tema, Jesús habla varias veces, habla la palabra adoración, un tema tan importante como es el tema de la adoración. Jesús lo explica claramente aquí, pero no solamente que lo explica aquí, sino con quién le explica. Lo explica con una mujer. Fíjense que no fue con un hombre en una o con una ciudad, a un grupo de personas, a una mujer. Y más que a esa mujer, ¿a qué tipo de mujer era? Una mujer que tenía una reputación bien fea delante de la comunidad. Y no solamente eso, sino que también este tipo de enseñanza Jesús la da no a los judíos, sino él escoge a Jerusalén, perdón, a samaritano, en Samaria, escoge a la región de Samaria, a una samaritana, queriendo dejarnos entender a nosotros de que realmente no hay acepción de personas, de que para el Señor todos somos iguales y que tanto tiene el derecho de recibir la palabra de Dios un cristiano como no cristiano, un judío como un samaritano. Todos tenemos el mismo derecho de recibir la palabra del Señor, de estar expuesto ante la palabra del Señor. Y que la excepción la hacemos nosotros, porque nosotros, como hablamos la semana pasada cuando estábamos viendo los primeros versículos, nosotros somos que escogemos a quién predicar y a quién no predicar. Escogemos a personas que vemos que tengan ciertas reputaciones para predicarle. Y sin embargo, Jesús escogió a esta mujer, y una mujer que no tenía una buena reputación. Jesús traspasó la barrera de lo que es el racismo. Y esto es interesante porque hay muchos delincuentes, hay muchos ladrones, muchas personas adictos a droga, adictos a cuantas cosas, están sueltos en la calle, pero también están en las cárceles, están en los hospitales, están por toda parte, que sin embargo es raro que muchas veces nosotros como cristianos vamos a predicarle a ellos, si no vamos a predicamos a las personas que están en nuestro alrededor, que también que tienen. Entonces esto es lo que nos hace a nosotros, lo que la Biblia dice, que cuando hacemos únicamente eso, le predicamos únicamente, nos preocupamos por esa persona, estamos siendo clasistas, estamos siendo racistas y clasistas, perdón. Y esto tiene que llamarnos mucho la atención. La Biblia habla de cuando Jesús le declara ya a esta mujer este misterio, esta enseñanza de lo que es el verdadero adorador,
que no necesita nada material para adorarle, simplemente el corazón y un buen vivir, un buen vivir. Entonces esta mujer va y dice la palabra que suelta el cántaro, no le da el agua a Jesús, suelta el cántaro, al parecer, y corre y empieza a proclamar, empieza a declarar que hay un hombre que le ha dicho a ella la verdad. Es un hombre que y cuando habla la verdad, está hablando lo que vimos desde la semana pasada, de todos estos versículos, vimos que Jesús le presentó a ella la condición de vida, su condición de vida, que una condición de vida que no estaba buena delante de Dios, pero también no solamente le dijo que su condición no estaba mala, pero también él no se quedó ahí, sino que le dio las opciones para que esa condición de vida cambie. Por eso le presentó la salvación. Y eso es lo bueno, que el Señor no solamente te dice que tú estás mal, que tú estás alejado del Señor, que tú estás en pecado, sino que te da la opción, te da la opción para que tú te acerques, vuelva al Señor. Por eso la Biblia habla en muchos versículos sobre el gran amor que Dios tiene para con nosotros, así como el Señor le presentó ese gran amor, que no solamente se limitó, quizás que pues, si sería uno de nosotros, quizás tuviéramos nosotros señalando que tú eres un pecador, tú eres una pecadora, tú te vas para el infierno, te vas y allá te va a llevar el diablo y qué sé yo qué, y ahí nos quedamos. Pero no le decimos, bueno, tú estás pecando, tú estás mal, pero hay buenas noticias, hay alguien que murió por ti, hay alguien que te ama, hay alguien que no importa las condiciones que tú te encuentres, no importa los pecados que tú hayas cometido, no importa la vida que tú hayas vivido, hay salvación para tu vida, hay vida eterna para ti, hay solución. Cristo puede sanarte, Cristo puede salvarte, Cristo puede sacarte de ese lobo cenagoso que tú estás, puedes romper toda cadena de esclavitud, puedes romper con ese vicio, puedes romper con todo. Tan solo tienes que abrir tu corazón y entregar tu vida a Él, y Él la salvará. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros, que un verdadero adorador, una verdadera adoradora, comparte la palabra, no importa con quién, no importa dónde esté, no importa, la comparte y habla claramente. Y allí, al compartir la palabra claramente, demuestra el amor que tiene hacia Dios, compartiendo esa palabra de Él, la palabra de salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Dios nos está llamando a nosotros a que testifiquemos. Hay tantas personas alrededor nuestro. Y en los versículos siguientes, Jesús está hablando, dice la palabra que los discípulos se quedaron maravillados cuando vieron que estaba hablando con esta mujer. ¿Por qué? Porque los samaritanos y los judíos no se llevaban como hablábamos, y menos un maestro. Sin embargo, ellos sabían bien que si Jesús estaba hablando con ella, estaba hablándole sobre el plan de salvación. Estaba hablándole a ellos sobre eso, porque es probable también que ellos sabían también que esa mujer, si estaba en esa hora ahí, era también porque esa mujer era una pecadora, y ellos sabían. Y una de las cosas que ellos se maravillaban era eso. No hay hora para predicar la palabra. No hay momento específico. Es en todo momento, dice la palabra, que nosotros tenemos que testificar. Tenemos que dar a conocer la grandeza de nuestro Señor. Ella dejó su cántaro. Y ese cántaro es la simbología de que dejó su problema, dejó su antigua vida allí en los pies del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted deje su cántaro, que usted deje su vasija, la vasija donde usted ha estado guardando todo pecado, toda transgresión, toda iniquidad contra Dios. Dios quiere que usted la deje ahí donde usted está, que usted deje eso, que usted lo suelte y usted se postre ante Él, y usted pueda abrir su corazón y entregar su vida a Él, porque ciertamente para eso Él ha venido.
para que usted pueda tener vida y vida en abundancia. La Biblia nos habla que el Señor le dice en los versículos siguientes, le dice, mire, ellos le dicen, pero ¿quiere comida? Dice, no, yo tengo otra comida que comer, que ustedes no conocen, ustedes no saben. Está refiriéndose a las personas que ya fueron, que estaban siendo predicadas por esa mujer y que iban a venir a donde él para ver si en verdad lo que la mujer le decía era cierto. Y por eso Jesús está hablando, uno es el que cosecha y uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Pero no importa, el que siembra y también el que cosecha en el reino de los cielos, ambos serán recompensados con Dios. Y esto también tiene que llamarnos la atención, porque fíjense qué interesante. No había un tiempo específico. No hay un tiempo específico para que usted testifique. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar cómo es su adoración hacia el Señor con su familia. ¿Qué dice su familia de usted? Usted es un verdadero adorador, usted es una verdadera adoradora. Usted en verdad está dando testimonio. O usted está esperando que alguien venga a predicarle la palabra del Señor a su familia porque usted no se siente preparado o preparado. Nosotros no podemos tener excusa ante Dios de no predicar a nuestra familia, de no predicar a nuestros amigos porque nos da cosa. No, a todo hay que predicar, en todo lugar, en todo tiempo debemos predicar, porque esos son las características también de los verdaderos adoradores, que no tiene que circunscribirse en determinadas situaciones. No tienen que esperar de que el grupo de evangelismo de la iglesia para ir a predicar a tal parte o decirle tal parte o esperar al pastor o a una gente líder. No, usted mismo, usted misma, usted está también delegada para predicar la palabra a su familia, a todas las personas que el Señor le ha puesto alrededor de usted. Y qué interesante, porque fíjense cómo dice el último versículo. Dice, ya nosotros no creemos solo en lo que tú nos has dicho, sino que nosotros hemos visto y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y Cristo se quedó allí por 2 días, dice la palabra, se quedó entre ellos. ¿Y cuántas personas fueron salvas por eso? Fueron muchas salvas. Entonces, hermanos, recapitulando, concluyendo ya, podemos entonces, hemos visto que no podemos tener asesión de personas para predicarle. Podemos ver acá de que a toda persona que no importa la nacionalidad también, que tenemos que predicar a personas que no solamente tengan buena reputación, que tengan quizás cierto nombre, sino también a todas las personas también que no tengan cierta reputación, que no tengan renombre. También a ellas se debe de predicar, pero también de que debemos de testificar y presentar la salvación a todas las personas que están alrededor de nosotros. Porque cada una de esas personas que están alrededor de nosotros, que Dios nos colocó alrededor de esas personas, Dios nos colocó con el propósito de que nosotros diéramos testimonio de su palabra, de su verdad, empezando con nuestra familia. Nuestros primeros testimonios, el primer testimonio de vida debe de evidenciarse en nuestra familia. Pero también vimos, o también se puede decir que la primera iglesia que tenemos, la primera congregación que debemos de adorar es en nuestra familia. También vimos que para uno adorar al Señor no necesitamos de nada físico, sino que Jesús dice en los versículos 23, 24, que la adoración no tiene que ver con instrumentos, con música, con cosa material, con templo, sino que la adoración es únicamente a través del espíritu que podemos adorar, a través del espíritu del hombre y acompañado con un corazón humillado, un corazón puro, una vida sana, una vida entregada a Dios.
Ese es el verdadero adorador, y que ante Dios todos estamos expuestos. No podemos ocultar a Dios cuando vamos delante de la presencia del Señor, cosas que Él sabe que está mal, porque nuestra adoración no va a subir ante Él. Y que para tener una adoración genuina, verdadera, debemos de tener un completo conocimiento de la palabra del Señor. Que no debemos de ser selectivos con la palabra, coger una parte y la otra desecharla, sino tomar toda la palabra, tener ese conocimiento para poder entonces nosotros ser verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté bendiciéndonos, Señor. Esté fortaleciéndonos, Jehová. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.